Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, intrigas y revelaciones impactantes. Soy tu nombre / nombre del canal y hoy, prepárense porque vamos a desenterrar una bomba que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Si lo han adivinado por el título, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, esos dos astros que una vez nos hicieron suspirar con su química en pantalla y que ahora parecen estar en el centro de un huracán de rumores y secretos. ¿Qué ocultan realmente estas dos figuras tan queridas? ¿Será que la llama que vimos en la ficción se ha extinguido por completo? ¿O hay algo más profundo y quizás un poco turbio detrás de todo este misterio? Hoy vamos a sumergirnos en este laberinto de especulaciones, vamos a analizar cada pista, cada declaración, cada gesto que nos han dado en los últimos tiempos. Vamos a separar el grano de la paja, a intentar entender qué es verdad y qué es simple especulación de los medios y de los fans. Así que si son como yo y disfrutan de un buen drama, de una buena intriga y de un buen salseo, no se muevan de sus asientos. Pónganse cómodos porque este vídeo va a estar cargado de información, de sorpresas y por supuesto, de muchísimo chisme. Y antes de que sigamos, si son nuevos por aquí, no se olviden de darle al botón de suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y formar parte de esta gran comunidad de detectives del corazón. Ahora sí, vamos a por ello. Empecemos por el principio porque para entender la magnitud de este terremoto, tenemos que recordar cómo empezó todo. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que se convirtieron en sinónimo de pasión y romance en la pantalla gracias a la telenovela Erkenci Kuş, o como la conocemos en algunos países, Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer que el amor verdadero, ese que vemos en las películas, era posible. La conexión que proyectaban como Sanem y Can era tan intensa que muchos fans, incluido yo, caímos rendidos ante la idea de que su relación iba más allá de la actuación. Los rumores de romance fuera del set, alimentados por sus interacciones públicas, sus miradas cómplices y sus declaraciones ambiguas, no tardaron en surgir. Era un caldo de cultivo perfecto para que la fantasía de los fans se desbordara. La verdad es que en ese momento, ¿quién no deseaba que ese amor de la ficción se convirtiera en realidad? Durante la emisión de la novela, todo parecía indicar que estábamos ante una historia de cuento de hadas. Fotos en las redes sociales donde se les veía juntos fuera del trabajo, mensajes cariñosos, entrevistas donde se elogiaban mutuamente, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Los fans estaban en éxtasis, los medios de comunicación se frotaban las manos y el mundo entero hablaba de la pareja del momento. Pero como suele ocurrir en estos casos, la felicidad no duró para siempre. Tras el final de Erkenci Kuş, la relación entre Demet y Can empezó a enfriarse, al menos de cara al público. Las apariciones juntos se hicieron más esporádicas, los mensajes en redes sociales se volvieron menos frecuentes y las declaraciones mutuas, más neutrales y distantes. ¿Qué había pasado? ¿Se había acabado el amor? ¿O había algo más que desconocíamos? Aquí es donde empieza a cobrar fuerza la teoría de que en realidad, la relación entre ellos nunca fue lo que parecía. Algunos aseguran que todo fue una estrategia de marketing para promocionar la serie, una puesta en escena que funcionó a la perfección para captar la atención del público y garantizar el éxito de la producción. Otros, más conspiranoicos, hablan de una relación turbulenta, llena de celos y peleas, que terminó de la peor manera posible. Y luego están aquellos que simplemente piensan que eran dos personas que coincidieron en un momento de sus vidas, que tuvieron una conexión especial, pero que por las razones que sean, decidieron seguir caminos separados. Sea como sea, la realidad es que la imagen idílica de la pareja se desvaneció, dejando tras de sí un vacío y un sinfín de preguntas sin respuesta. Pero el misterio no termina ahí. En los últimos meses, los rumores sobre una posible mala relación entre Demet y Can han resurgido con más fuerza que nunca. Algunos medios turcos conocidos por sus fuentes bien informadas, o eso dicen, han asegurado que existe una fuerte tensión entre ellos, que incluso se evitan en los eventos públicos y que no se dirigen la palabra. Hay quien afirma que los problemas entre ellos comenzaron durante el rodaje de la novela, cuando ambos estaban en su punto más alto de popularidad. Se dice que la presión, la fama y la competencia pudieron afectar su relación, creando un ambiente tóxico que culminó en una separación poco amigable. Incluso algunos rumores apuntan a que hubo terceros en discordia, aunque esto nunca se ha confirmado. Otros rumores más recientes, alimentados
Por ciertos comportamientos en redes sociales y por declaraciones indirectas, sugieren que hay un resentimiento mutuo. Los fans más observadores han notado que a pesar de que ambos siguen cuentas mutuas en redes sociales, no interactúan entre sí. Ni un simple me gusta, ni un comentario, ni un saludo virtual. Una actitud que para muchos es muy significativa y que alimenta aún más la idea de que la relación entre ellos es, cuanto menos, tensa. Y no solo eso, también se han filtrado supuestas conversaciones privadas, donde se dejan entrever ciertos reproches y comentarios poco amables entre ellos. Estos mensajes, cuya veracidad es dudosa, han provocado un gran revuelo en las redes sociales y han reavivado el debate sobre la verdadera naturaleza de su relación. Y no podemos dejar de lado las historias que rodean sus vidas personales desde la separación. Demet, después de algunos romances públicos, contrajo matrimonio con el cantante Ouzhan Koc, una relación que inicialmente pareció ser la consolidación de una nueva etapa en su vida. Sin embargo, este matrimonio también se vio envuelto en rumores de crisis y acabó en divorcio, lo que llevó a muchos a preguntarse si, en realidad, Demet nunca ha logrado superar su conexión con Can. Can, por su parte, ha estado envuelto en diferentes relaciones, algunas más discretas que otras, pero ninguna que haya logrado consolidarse a largo plazo. Sus proyectos profesionales, si bien han sido exitosos, han estado marcados por cierta polémica y por la sensación de que busca constantemente reinventarse. Estará buscando quizás esa conexión especial que experimentó con Demet en el set. Pero más allá de las relaciones personales, la dinámica profesional entre ellos también ha sido objeto de especulaciones. Algunos afirman que a pesar de que ambos han seguido trabajando en diferentes proyectos, existe un deseo mutuo de no coincidir profesionalmente. Se dice que ambos han declinado ofertas para trabajar juntos en nuevas producciones, evitando así cualquier tipo de encuentro que pudiera reavivar viejas heridas. Esta decisión, ya sea por voluntad propia o por una condición impuesta, ha alimentado aún más los rumores sobre la mala relación entre ellos y ha dejado a los fans con las ganas de volver a verlos juntos en la pantalla. ¿Será que algún día se atreverán a superar sus diferencias y a volver a colaborar, demostrando que la química entre ellos puede ir más allá de sus problemas personales? Otro punto que ha generado mucha controversia es la forma en que ambos gestionan su imagen pública después de Erkencikus. Mientras que Demet ha mantenido un perfil más cercano y familiar, compartiendo momentos de su vida personal y profesional con sus seguidores, Can ha optado por una imagen más hermética y distante, evitando exponerse demasiado en las redes sociales y mostrando un perfil más centrado en su trabajo como actor. Esta diferencia en el manejo de su imagen ha llevado a muchos a especular sobre sus verdaderos sentimientos y a interpretar cada uno de sus movimientos como una posible indirecta hacia el otro. Lo cierto es que esta actitud no ha hecho más que alimentar la incertidumbre y el misterio que rodea su relación. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿qué es lo que ocultan realmente Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Hay una verdad oculta tras los rumores y las especulaciones? ¿Existió realmente un romance entre ellos o fue todo una farsa? ¿Por qué se evitan y se ignoran públicamente? La verdad es que a día de hoy, no tenemos respuestas concretas a estas preguntas. Solo tenemos teorías, rumores y especulaciones, que se han ido construyendo a lo largo del tiempo y que han generado una gran confusión. Lo que sí podemos afirmar es que la historia de Demet y Can, al igual que la de sus personajes Sanem y Can, es una historia llena de misterio, de pasión y de drama. Una historia que, aunque quizás nunca lleguemos a conocer en su totalidad, seguirá fascinando a millones de fans en todo el mundo. Y mientras nosotros seguimos investigando y analizando cada detalle, no podemos evitar sentirnos un poco decepcionados ante la idea de que la pareja que tanto amamos en la pantalla, pueda estar tan alejada en la vida real. Nos duele pensar que la química que nos hizo soñar y creer en el amor, pueda haberse convertido en resentimiento y distancia. Nos gustaría saber la verdad, conocer los detalles de su historia, entender qué fue lo que realmente sucedió. Pero al mismo tiempo sabemos que hay cosas que quizás nunca lleguemos a saber y que debemos respetar su privacidad y sus decisiones. Lo único que podemos hacer es seguir observando, analizando y esperando a que algún día, ellos mismos decidan contarnos su propia versión de la historia. Ahora, antes de llegar al final, me gustaría recordarles que más allá de los rumores y las especulaciones, Demet Özdemir y Can Yaman son dos profesionales de la actuación, que han demostrado su talento en diferentes proyectos y que merecen ser respetados por su trabajo. Sus vidas personales son asunto suyo y no tenemos derecho a juzgarlos o a criticarlos por las decisiones que tomen.
Simplemente como espectadores y fans podemos sentir curiosidad por sus vidas y por la historia que los une, pero siempre desde el respeto y la admiración por su trayectoria profesional. Y también es importante recordar que todo lo que hemos comentado en este vídeo son teorías y especulaciones, que no hay una verdad absoluta y que cada uno es libre de tener su propia opinión al respecto. Es fundamental no dejarse llevar por las noticias falsas o por las interpretaciones erróneas que circulan en las redes sociales. Es importante contrastar la información y analizar cada detalle con sentido crítico. No debemos permitir que los rumores o las especulaciones nos impidan apreciar el talento y el trabajo de estos dos grandes actores. Porque al final del día, lo que realmente importa es su aportación al mundo del espectáculo y la capacidad que tienen para hacernos soñar y disfrutar con su trabajo. Y por supuesto que todos podamos seguir disfrutando de buenas series y de buenas actuaciones, independientemente de lo que suceda en la vida privada de los actores. Llegamos al final de este vídeo, pero no al final de este misterio. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman seguirá generando preguntas y especulaciones. Hemos explorado los rumores, hemos analizado las pistas y hemos compartido nuestras opiniones, pero la verdad, como siempre, sigue siendo un enigma. Lo que sí podemos afirmar es que su historia es una muestra de cómo la ficción puede influir en nuestras vidas y cómo los personajes pueden llegar a generar un gran impacto en nuestro imaginario colectivo. Su relación, sea la que sea, es una historia que nos sigue fascinando y que nos mantendrá en vilo por mucho tiempo. Así que, para resumir un poco, hoy hemos hablado de la supuesta bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, centrada en Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos recordado sus inicios, hemos analizado los rumores de romance y su posterior distanciamiento, y hemos explorado las posibles razones de su mala relación actual. Hemos llegado a la conclusión de que aunque existen muchas teorías y especulaciones, la verdad sigue siendo un misterio. Y lo más importante, hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de los actores y de valorar su trabajo por encima de los rumores y las noticias falsas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los entresijos de la farándula turca y que hayan encontrado la información interesante y entretenida. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Qué creen que pasó realmente entre Demet y Can? ¿Piensan que algún día volverán a trabajar juntos? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Dejen sus comentarios aquí abajo, estaré encantado de leerlos y de responder a sus preguntas. Y recuerden que este canal está hecho para ustedes, para compartir nuestras pasiones y para explorar juntos los misterios del mundo del espectáculo. Y ahora, antes de despedirme, les pido que hagan algo muy importante por mí. Si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle al botón de me gusta, es una pequeña acción que ayuda mucho al crecimiento del canal. Y si creen que este vídeo puede interesar a más personas, compártanlo en sus redes sociales, así podremos llegar a más detectives de la farándula como nosotros. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, ¿a qué están esperando? Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los invito a formar parte de esta comunidad y a seguir explorando juntos los misterios del mundo del espectáculo. Muchas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, detectives.